Tras el fallecimiento de mi abuela, mi madre cambió el matrimonio que originalmente me habían concertado con la familia del marqués, otorgándoselo en su lugar a su sobrina materna. En cuanto a mí, me obligaron a casarme con el tercer hijo de la residencia del primer ministro. Pero toda la capital sabía que el tercer hijo de la familia Zhang había sido enfermizo desde niño y probablemente no viviría mucho tiempo. Al ver el horror en mi rostro, mi madre sonrió con suficiencia. «Ya no está, ¿quién más puede defenderte? ¿Me odias? Entonces odia a tu abuela. Te arrebató cuando aún eras un bebé en pañales solo para usarte en mi contra. Cuando tenías 2 años, me arriesgué a todo para colarme en su patio solo para verte. Y tú me señalaste y gritaste: vete, mala persona». Mamá rió con ganas. Ese día juré que viviría bien, que viviría más que esa vieja bruja. Un día, caerías en mis manos. Bajé la cabeza y fingí sollozar, pero las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente hacia arriba. En mi vida anterior, me había agotado corriendo de un lado a otro, desentrañando todas las intrigas de mi madre solo para recuperar el compromiso del marqués. Sin embargo, en menos de 2 años, la casa del marqués se vio implicada en la rebelión del príncipe heredero. Mi esposo fue ejecutado. Y yo morí miserablemente camino al exilio. Esta vez, solo necesito casarme con un miembro de la familia del primer ministro y enviudar. Fue más una bendición que una carga. Tras finalizar el periodo oficial de luto por la abuela, la familia del marqués de Yuniang envió a una casamentera con la carta astral. La madre la mantuvo oculta y la sustituyó en secreto por la de su sobrina, Feng Lanting. Incluso visitó personalmente la residencia del marqués, diciendo: creció con la anciana y se ha vuelto arrogante e indómita, indigna de ser una esposa ejemplar. Pero Lanting se ha criado a mi lado, es experta en música, ajedrez, caligrafía y pintura, una verdadera ama de casa ejemplar. Una vez que todo estuvo casi listo, mi madre me llamó a su patio. Al verme vestida con una suave bata color marfil, su voz se volvió fría. El luto de tu abuela terminó hace mucho. ¿Para quién te vistes así? La verdad es que siempre he preferido la ropa sencilla y sin adornos. Pero mi madre, que nunca había convivido realmente conmigo, me criticaba en todo. Cuando bajé la cabeza en silencio, pareció suavizar su postura y dijo: aunque tu abuela concertó el matrimonio del marqués en vida, no dejó de ser una unión entre 2 familias. Nada impedía que se pudiera cambiar. Tu primo me parece mucho más adecuado. No te preocupes, también he encontrado a la pareja perfecta para ti, el tercer hijo de la familia Zhang. Es débil, enfermizo y probablemente no viva mucho, todos lo saben. Habló mientras observaba atentamente mi reacción, esperando claramente a que me derrumbara, cayera de rodillas y suplicara entre lágrimas. Que mi relación con mi madre hubiera llegado a este punto. Quizás era el destino jugándome una cruel broma. Cuando era niña, mi abuela me llevó y me crió ella misma. Pero no fue porque me quisiera. Simplemente despreciaba a mi madre y quería usarme como arma para vengarse de ella. Contaban que cuando mi madre dio a luz a mi hermano mayor, Lang Yu, mi abuela también intentó llevárselo. Pero al ser el hijo primogénito legítimo, ni mi padre ni mi abuelo se atrevieron a dejarlo ir. Cuando me tocó a mí, mi abuela usó la misma artimaña. Trajo a un sacerdote taoísta y afirmó que mis caracteres de nacimiento coincidían con los suyos, que si me criaba a su lado viviría muchos años. En aquella ocasión, mi padre y mi abuelo cedieron. Mi madre no tuvo más remedio que aceptar. Y así me crié bajo la tutela de mi abuela, sin tener nunca una relación cercana con mi propia madre. Al crecer, al aprender a leer y a razonar, llegué a comprender lo difícil que debió ser para mi madre como nuera. Pensé que tras el fallecimiento de mi abuela, quizá mi madre y yo podríamos poco a poco recomponer nuestra relación. Pero el destino tenía otros planes. Mi madre descargó todo su resentimiento sobre mí. ¿Y qué hice yo para merecerlo? Desde pequeña, no fui más que una pieza en la lucha entre suegra y nuera. Incluso el cariño de mi abuela por mí nunca fue incondicional. Solo empezó a hacer planes para mí después de años de convivencia. El matrimonio que ella concertó parecía perfecto a ojos de todos. Pero fue este mismo matrimonio el que me sumió en un abismo de tristeza y desgracia. En mi vida pasada, tras la muerte de mi abuela, mi madre me dijo palabras similares. En aquel entonces me puse furiosa.
Discutí con ella, decidida a defenderme. Casi rompimos toda cordialidad. Habiendo sido criada por mi abuela durante años, no era ninguna ingenua. Usé todas las tácticas posibles para salvar el compromiso. En un templo conocí por casualidad a la madama del marqués Junian. Le desperté recuerdos del pasado que compartió con la abuela. Incluso orquesté un escándalo para arruinar la reputación de Feng Lanting ante el público. Le supliqué a mi padre, prometiéndole que si me casaba con alguien de la familia del marqués, apoyaría incondicionalmente sus carreras políticas y la de Lang Yu. Tras innumerables maniobras y contramaniobras, finalmente logré casarme con alguien de la residencia del marqués de Yunian. Pero todos mis planes, todos mis esfuerzos, acabaron costándome la vida. La vida en casa del marqués no me trajo ninguna alegría. Reglas estrictas, una familia abarrotada, relaciones complicadas entre cuñadas. La señora era severa y difícil. A eso se sumaba el distanciamiento entre mi familia materna y yo, lo que me hacía la vida aún más complicada. En cuanto a mi esposo, el heredero Song Zijian, aparentaba ser cariñoso, pero era voluble y despiadado. Incluso después de convertirme en su esposa, Feng Lanting se aferró a él incesantemente. Lo que más me disgustó fue que Song Zijian correspondiera a sus sentimientos. Mi madre lo sabía, y aún así hizo la vista gorda. Irrumpió en la mansión, obligándome a aceptar a Feng Lanting como coesposa. Así, dos primas se convirtieron en esposas del mismo hombre. Sin poder hacer nada, les tendí una trampa para presenciar el encuentro en secreto y la utilicé para destruir la reputación de Feng Lanting. A ella solo le concedieron el título de concubina favorita. Jugué todas las cartas, utilicé todas las artimañas. Y aún así, no llevo ni 2 años casada con el heredero cuando llegó la tragedia. 2 años después, el príncipe heredero fue acusado de traición, prueba irrefutable. Song Zijian, su estrecho colaborador, se vio inevitablemente involucrado en la lucha por el poder. Fue decapitado. Me condenaron al exilio en el noroeste. Jamás olvidaré que cuando me encontraba solo y abandonado, mi madre vino a la prisión. Pero no para salvarme. Usó una gran suma para rescatar a Feng Lanting, diciendo que como concubina, no la consideraban de la familia. Me observó fría e impasible mientras me encadenaban y me llevaban a la desolada frontera, donde morí miserablemente en una tormenta de nieve. Me preguntas si guardo rencor. Entonces guarda rencor a tu abuela. Ahora, renacida en esta vida, ya no cargo con la rabia ni los resentimientos del pasado. Entre las personas, algunos lazos simplemente no están destinados a ser. Aunque mi madre y yo compartimos lazos de sangre, simplemente no estamos destinadas a ser cercanas. No la odio, pero tampoco la amaré. Así que cuando me dijo que debía casarme con alguien de la familia del primer ministro, asentí con calma y respondí. Acepto todo lo que mamá ha dispuesto. Mamá se quedó paralizada, examinándome de arriba abajo con ojos inseguros. Unos instantes después, soltó una risa fría. ¿Qué pasa? ¿Crees que no lo haré? Ya le he informado a la casa del marqués Junian. Tu abuela ha muerto. Nadie hablará por ti ahora. Bajé la cabeza. El matrimonio es una cuestión de orden paterna y de la palabra de un casamentero. Tu hija obedecerá. Bajo su mirada atónita, salí lentamente de su patio. A partir de este momento, tratémonos como extraños. Esa noche mi padre regresó del juzgado. Se sorprendió al enterarse de que había aceptado el compromiso con Zhang. Pensaba que armaría un escándalo. Pero lo entendí. Aunque mi madre impuso este matrimonio por despecho, mi padre también lo aprobó. Quería el apoyo político del primer ministro Zhang en su carrera oficial. Todos sabían que el tercer hijo de la familia Zhang era débil y que probablemente no viviría mucho tiempo. Ninguna familia noble quería que su hija enviudara. Pero como a su madre no le gustaban las nueras de menor estatus, el asunto se prolongó. Si me casaba con alguien de la familia política, mi padre obtendría valiosas conexiones. Aunque significara enviudar, seguía siendo mejor que el exilio. El frío penetrante. Ropa fina. Manos y pies cubiertos de llagas. Cadenas que se clavaban en muñecas y tobillos hasta desgarrar la carne y supurar. En prisión, mi madre me dijo una vez, tú elegiste este camino.
Es tu destino. Esta vez le entrego ese destino a otra persona. ¿Acaso Feng Lanting no anhelaba casarse con Song Zijian? Podría tenerlo a él completamente suyo. Cuando mi padre me preguntó si de verdad estaba de acuerdo, respondí, acepto todo lo que mi padre ha dispuesto. Parece que la abuela crió a una hija muy obediente y comprensiva, asintió. Gracias, padre, por tus elogios, dije en voz baja. Pero la salud del tercer hijo es delicada. Me temo que no llegaremos a envejecer juntos. Si en el futuro tengo que afrontar dificultades, espero que mi padre me conceda la dote que me dejó mi abuela, junto con los bienes de la casa. Les pido que me apoyen en todo lo que puedan. En mi vida pasada, el conflicto entre mi madre y yo se agudizó tanto que incluso mi padre a menudo me culpaba. Así que, a pesar de haber luchado mucho para casarme con alguien de la familia del marqués, mi madre se apropió de la dote que me dejó mi abuela. Intenté razonar con ella y exigírselo de vuelta, pero al acercarme a su patio, la oí gritar y gemir como una loca. Esto es lo que el mundo me debe. Fuiste un hijo ejemplar, pero no pudiste protegerme. Y esa hija nunca la criaron para mí. No es más que una criatura maldita. Prefiero destruir estas cosas antes que dárselas. Ella se cree capaz. Que sobreviva sin un solo centavo de esta familia. Y así entré en la residencia del marqués de Yunian con tan solo la apariencia de una dote adecuada, preparada por la familia. Bajo la superficie, no había nada de verdadero valor. Allí, con poco dinero propio, sufrí innumerables desaires y humillaciones. Sin dinero en mano, hasta las tareas más sencillas resultaban difíciles. Después logré ahorrar un poco, probé suerte con algún pequeño negocio, pero no fue más que una ilusión fugaz. Ahora en esta vida mi objetivo es cooperar correctamente para que lo que me pertenece por derecho me sea devuelto. Mi padre asintió y dijo, puedes ver el panorama completo, ten por seguro que no te trataré injustamente. Hice una reverencia respetuosa. Gracias, padre. Al día siguiente mi hermano se enteró de que mi compromiso había cambiado. Vino directamente a mí y me dijo, ¿cómo pudo mamá hacerme esto? No te preocupes, lo solucionaré enseguida. Con los años, aunque la abuela me impidió tener una relación cercana con mamá, nunca me impidió forjar un vínculo con mi hermano. Así que nuestra relación era bastante fuerte. En mi vida anterior, era mi hermano quien corría a todas partes tratando de ayudarme. Se lo dije. No importa con quién me case. Puede que Song Zijian no sea bueno. Puede que Zhongshan no sea malo. Respondió. No seas tonto. A principios de año vi a Zhongshan una vez, su rostro reflejaba que tal vez no sobreviviría al año. ¿Cómo pudo tu madre condenarte a semejante destino? Sonreí levemente. No la culpo. Si me caso con alguien de la familia del primer ministro, contaré con su protección. Si alguna vez necesitas algo, haré todo lo posible por ayudarte. Mi hermano suspiró. Pero no deberías tener que sacrificar tu matrimonio por eso. Le tiré de la manga y le dije, ya lo he decidido. No discutas con nuestros padres por mi culpa. Mamá también debe estar sufriendo por dentro. Claro que mi hermano comprendía el dolor que mamá llevaba sufriendo. A regañadientes accedió. Preocupados por mi bienestar, él y mi cuñada añadieron una cantidad generosa a mi dote. Reuní los ahorros personales de mi abuela, la dote oficial de la casa y la parte adicional de mi hermano. Por fin me sentí segura. Aquella dote, comparada con la que incluso una princesa podría recibir al casarse, no era menos impresionante. A partir de entonces mantuve un perfil bajo, administrando mi dote con esmero y discreción cada día. Una tarde me encontré con Feng Lanting en el jardín. Me bloqueó el paso con una media sonrisa y dijo con aire de suficiencia, hermana, de verdad que lo siento por ti. Es que la tía me quiere demasiado. Claro, esto no puede ser culpa tuya. Es solo que yo fui quien se crió a su lado, no tú. Estaba a punto de burlarme de ella por ser la urraca en el nido de otra persona cuando noté unas figuras detrás del sauce cercano. A juzgar por el dobladillo de la bata, era mi madre. Estaba escuchando nuestra conversación a escondidas. ¿Qué quería oír? Bajé la mirada y dije en voz baja, tienes razón, prima. Me reconforta saber que puedes ser una hija ejemplar para mi madre en mi lugar.
Entonces, antes de que Feng Lanting pudiera responder, me alejé. Ella me miró con desprecio y maldijo a mis espaldas. Maldita mocosa pretenciosa. Más tarde ese día, sé que su madre la había castigado haciéndola recoger rocío matutino en el frío helador. Se le pusieron las manos rojas del frío. Pero eso no me importaba. Lo dejé pasar, simplemente esperando a que se concretara mi matrimonio con la familia Zhang. 3 días después, llegaron noticias de la casa del marqués de Yunian. Rechazaron a Feng Lanting. Aún así, querían que yo, Lang Feng, cumpliera con el compromiso. Hicieron el anuncio público y claro. Esa noche las linternas del patio de mi madre permanecieron encendidas hasta el amanecer. Feng Lanting lloró desconsoladamente, empapando más de una docena de pañuelos. Mi padre no sabía qué hacer. Así, la familia Lang quedó en una posición pasiva. Madre ya había dado su palabra a la familia Zhang. Si el marqués Yunian se negaba a ceder, se revelaría que había prometido una hija a 2 casas. Ofendería a ambos. En realidad, toda esta maniobra fue peligrosa desde el principio. Mi madre solo se atrevió a intentarlo para cortarme toda posibilidad de retirada. Por desgracia para ella, se enredó en su propia trampa. Me sorprendió. En mi vida anterior, me esforcé tanto por complacer a la señora de la casa del marqués, pero siempre me trató con frialdad. Creía que no le importaba ni yo ni Feng Lanting. Pero ahora me doy cuenta de que aún recuerda el vínculo que tenía con la abuela. Y valora la posición de nuestra familia y los rangos oficiales de mi padre y mi hermano. Al fin y al cabo, Feng Lanting solo era una prima materna. Si algo grave sucediera en el futuro, mi padre y mi hermano tal vez no la defenderían como me defenderían a mí. En mi vida pasada, fui demasiado impaciente, demasiado desesperado e hice demasiadas cosas innecesarias, solo para que viera cuánto me esforzaba. Esta vez me quedé quieto. Y sus verdaderas intenciones poco a poco salieron a la luz. 2 días después mi padre, desconcertado, me llamó para hablar de una solución. El matrimonio es un asunto serio. Pero ahora la situación está estancada, sin salida. Se volvió hacia su madre y le dijo, si el marqués se niega a ceder, entonces casa a Lanting con la familia Zhang. Mi madre protestó de inmediato. Para nada. La salud de Zhang San ya está al borde del colapso. Estaba realmente preocupada por Feng Lanting. Su padre se enfureció. Sabes que tiene mala salud, y aún así querías que tu hija se casara con él. ¿Qué clase de corazón tienes? Si no fuera por tu favoritismo y tu negativa a dejar atrás viejos rencores, ¿cómo habríamos llegado a esto? Al ser reprendida así delante de mí, el rostro de mi madre se contrajo de furia. Ahora, hasta mi padre la culpaba. ¿Acaso no era él quien se alegraba cuando todo parecía ir bien al principio? ¿Por qué fingir ahora? Las venas de su frente se hincharon mientras gritaba. Entonces dime, ¿qué hacemos ahora? Al verlos culparse mutuamente no sentí nada. De vuelta en mi patio, reflexioné seriamente sobre el asunto. Si dejaba que las cosas siguieran su curso, solo repetiría los errores de mi vida pasada. Todo debía empezar con Song Zijian. La señora de la casa del marqués de Yunian lo adoraba. Quizás solo él podía cambiar las cosas. Al día siguiente le pedí a mi hermano que organizara una reunión con Song Zijian en una casa de té. En el reservado, Song Zijian me miró aturdida por un instante y luego dijo, Lang Feng, no te preocupes. Nuestro compromiso fue arreglado por nuestras abuelas. Jamás te defraudaré. Sus palabras fueron dulces, su mirada rebosante de profundo afecto. Sin embargo, en la vida anterior, apenas llevábamos medio año casados cuando se enredó con Feng Lanting. Cuando lo sorprendí con las manos en la masa, él dijo, Lanting me quiere muchísimo. Ni siquiera le importa su estatus. ¿Por qué no la aceptan en la casa? Son primos, seguro que pueden convivir en armonía. Ridículo. Incapaz de manejar a una sola esposa, y aún así quería la dicha de tener 2. Al pensar en esto puse cara de dolor con los ojos vidriosos de tristeza. Susurré, Su Alteza, conozco sus intenciones, pero también sabe cómo están las cosas en casa. Mi madre me tiene mucha antipatía. Mi prima está enamorada de usted. Si este matrimonio fracasa,
ella quedará devastada y mi madre jamás me lo perdonará. Al oír eso, su instinto protector se agudizó. Parecía angustiado. ¿Cómo pudo tu madre ser tan injusta? Eres su hija, después de todo. Me sequé el rabillo del ojo con un pañuelo. Lang Fen, necesito tenerte. Si Lady Lang insiste en enviar a tu prima, como mucho, solo podrá ser una concubina predilecta. Como era de esperar. Me cubrí el rostro con el pañuelo y dije en voz baja, pero mi prima tiene un carácter muy fuerte. Si solo es una concubina, seguro que armará un escándalo, y entonces mi vida se complicará aún más. Song Zijian parecía desconsolada. Dijo con dulzura, no llores. Dime, ¿qué hacemos? Al ver que la trampa estaba tendida, respondí, Su Excelencia, no soy una mujer celosa. Puedo aceptar a otras a mi lado. ¿Por qué no casarse primero con mi primo y luego recibirme en la casa como segunda esposa? Seguiremos el ejemplo de las legendarias hermanas que se entregaron al mismo marido sin rivalidad. Un destello de alegría cruzó el rostro de Song Zijian. Rápidamente intentó reprimirlo fingiendo vacilación. Eso podría no ser apropiado. Sonreí para mis adentros. Dije en voz baja, esto es por mi propia voluntad. Mi primo también admira profundamente tu porte. Ante mi persuasión, finalmente asintió. Lang Fen, tu gracia es inconmensurable. Mi futura suegra seguro que lo entenderá. Ya la llamaba suegra. Le esbocé una pequeña sonrisa. Agradezco su comprensión. Antes de marcharse, me pidió una promesa. La rechacé amablemente. Nuestros corazones ya están alineados. No se necesitan palabras ni gestos. Poco después de nuestro encuentro, la casa del marqués cambió de postura. Aceptaron casarse con Feng Lantin. Fui con mi padre y le dije, este asunto familiar debe manejarse con discreción. De lo contrario, sin duda causará problemas. Solo después de que Feng Lantin se case, y yo también, pronto encontraré la paz. Para entonces, Song Zijian creerá que mi madre favoreció a su sobrina y me utilizó para impulsar la carrera política de mi padre. Sentirá resentimiento hacia Feng Lantin y desconfiará de mis padres. Pero para entonces, yo ya sería la nuera de la familia Zhang. Nada de eso me incumbiría. Y así, el acuerdo matrimonial para Feng Lantin quedó finalizado. Estaba extasiada, radiante cada día, regocijándose por haber tomado lo que una vez me perteneció. Mi madre me devolvió la parte que me correspondía de mi dote, pero la mayoría de las joyas fueron a parar a manos de Feng Lantin. Incluso al confeccionar ropa o joyas, Feng Lantin lo recibía todo primero. Me mantuve callada y discreta sin competir jamás. Al fin y al cabo, en 2 años, todo sería solo un sueño fugaz. Aún así, por mucho que me mantuviera al margen, nunca era suficiente para mi madre. Un día me dijo deliberadamente, estas pulseras de jade formaban parte de mi dote. Mi propia madre me las puso antes de casarme como símbolo de amor y unión eternos. Tú ya tienes la dote de tu abuela. No necesitas esto. Lanting, ven aquí. Déjame ponértelo. Feng Lanting rió dulcemente y se apoyó en ella. Me miró de reojo y dijo, Guía, quizá no debería llevármelo todo. Quizás también le des uno a la hermana Feng. La madre se burló. A tu hermana no le gustaría. Luego sonrió y abrazó a Feng Lantin. Observando la escena cálida y acogedora, no dije nada. A diferencia de otras veces, no reaccioné violentamente ni dejé que la ira me consumiera. Todavía tenía que terminar de bordar mi velo de novia, así que me excusé discretamente. Al salir del patio de mi madre, Tanyu, mi doncella, refunfuñó frustrada. La señora es demasiado parcial. Le hice un gesto para que bajara la voz. Está bien. Después de casarme no tendremos que volver a vernos. Pronto llegó el día de la boda. Cuando la familia del marqués vino a buscar a la novia, Song Zijian me miró fijamente varias veces. Fingí no darme cuenta. El matrimonio con la familia Zhang se celebró con rapidez y en total secreto. Quizás debido a la frágil salud de Zhang San, los Zhang estaban ansiosos por acogerme como su nuera. Para cuando Song Zijian se enteró, ya me había casado con la familia Zhang.
La familia del marqués Yunyang había sufrido una pérdida, pero no se atrevió a armar un escándalo. Ofender al primer ministro Zhang era impensable. A lo sumo podían acudir a la familia Lang para exigir responsabilidades. Mis padres se habían beneficiado de ambas familias, naturalmente también debían asumir las consecuencias cuando el asunto saliera a la luz. Después de eso, dejé de preocuparme por los Lang. Me concentré únicamente en mi vida en la casa de los Zhang. Lo que no esperaba era lo mal que estaba Zhang San. El día de mi boda, él ya estaba inconsciente. Falleció menos de 2 días después. Me convertí en la viuda más joven de la dinastía, sin haber visto jamás el rostro de mi esposo con claridad. La señora Zhang parecía algo arrepentida. Resultó que Zhang San llevaba tiempo moribundo, y que solo se mantenía con vida gracias al ginseng y otras hierbas. Habían apresurado el matrimonio con la esperanza de que yo les trajera fortuna y les protegiera de la muerte. Si funcionaba, sería una bendición. Si no, al menos moriría casado. Más tarde adopté a un niño. Esta rama de la familia aún tendría un descendiente que llevara incienso y practicara los ritos ancestrales. Sin duda, las acciones de la familia Zhang fueron egoístas. Pero para mí, este fue el mejor resultado. Debido a la culpa que sentía mi suegra, mi vida en casa de los Zhang fue tranquila y confortable. Como viuda vivía en silencio a puerta cerrada, reuniéndome ocasionalmente con el mayordomo para supervisar las tierras y los comercios que formaban parte de mi dote. Zhang San tenía 2 hermanos mayores, ambos casados. El mayor trabajaba como funcionario en las provincias, acompañado de su esposa. En casa, solo quedaban el segundo hermano y su esposa. Esa segunda cuñada, nacida en la familia Lu de Fanyan, era orgullosa y difícil. Después de casarme me puso a prueba varias veces, aparentemente preocupada por si intentaba arrebatarle la autoridad en la casa. Pero yo no tenía esas intenciones. Me quedaba tranquilo en mi patio copiando de vez en cuando escrituras budistas. Mi madre vino de visita una vez a petición de mi padre. Al ver la elegante elegancia de mi patio, la buena comida y la cálida comodidad en la que vivía, su expresión se agrió. Debió imaginar que estaría llorando a diario, soportando las dificultades y el frío. Eso la habría complacido. Por suerte ya no tenía que fingir. Después de una taza de té mi suegra se excusó y nos dejó a solas. Mamá miró a su alrededor y se burló con frialdad. «Vives bastante bien, ¿verdad? ¿Sabes lo miserable que le has hecho la vida a Lantín? Es culpa tuya que el heredero ahora la desprecie. No me digas que conspiraste contra ella desde el principio». Había oído rumores. Tras mi matrimonio, cuando Song Zijiang descubrió el engaño, se enfureció y discutió con Feng Lantín. Por más que ella se lo explicara o intentara culparme a mí, él se negaba a creerle. Estaba convencido de que yo no había elegido casarme con Zhang San por voluntad propia. Por eso culpó de todo a mi madre, acusándola de favoritismo y obstinación. Discutía con Feng Lantín día tras día sin cesar. Ante las acusaciones de mi madre respondí con calma: sí, lo hice a propósito. ¿Y qué? Se quedó paralizada. Lang Fen. Sonreí levemente. Feng Lanting es solo un primo que usurpó el lugar de otro. Disfrutaba de todo lo que la familia Lang le ofrecía, y luego intentó robarme el matrimonio. ¿No debería odiarla? En todo caso, fui demasiado misericordioso. En 2 años por fin entenderás lo que significa arrepentirse. La cara de mi madre se retorció apretando los dientes. Miserable. Así que este es tu verdadero rostro. ¿Crees que ahora que estás casada no puedo tocarte? Lang Fen, ¿te atreves a ser tan desleal? ¿Acaso crees que no te demandaré ante la prefectura? Demandándome por conducta desleal. Está bien. Pero intentar controlarme de nuevo, hacerme doblegar. No será tan fácil. Que me demande donde quiera. ¿Cree que me importa? Solté una risa fría y dije: si mi padre todavía espera poder contar con mi suegro. Si mi hermano aún quiere avanzar en la corte, adelante, presente una denuncia. Recuerden, ya no soy hija de la familia Lang. Aunque mi abuela ya no puede protegerme, mi suegra sí. Aunque mi esposo haya fallecido, sigo siendo la esposa formal de la familia Zhang.
Ese vaso de agua derramado ya no te incumbe. A menos que quieras que vuele. Para tener otra conversación como es debido. Esa última frase hizo que el pecho de mi madre subiera y bajara de furia. Miserable desagradecido. Perro sin corazón. Sabía que eras así. Le di una sonrisa escalofriante. ¿Qué clase de persona soy? ¿Soy desvergonzada, codiciosa, sin dignidad? Como todos ustedes. Una mujer como tú que descuida el decoro y causa caos. ¿Es de extrañar que tu abuela te despreciara desde el principio? Cuanto más estrecho el vínculo, más profunda la herida. Y yo sabía exactamente dónde golpear. Los ojos de mi madre ardían de odio, como si quisiera morir junto a mí. Pero yo sabía que ahora no era más que un tigre de papel. Ya no podía hacerme daño. Esta vez, rompí todas las pretensiones a propósito. Si ya me habían traicionado, ya no había necesidad de hablar de amor paternal. 2 vidas como hija. Lo había comprendido todo. Si seguía siendo sumisa, aferrándome a la familia Lang, mi padre no dudaría en pedirme favores. Ahora que estábamos distanciados, podría vivir con mayor libertad. Y así, medio año pasó volando. Un día, mi suegra me contó que mi segunda cuñada estaba embarazada de nuevo, pero el embarazo era inestable. A menudo se encontraba mal. Ella esperaba que yo pudiera asumir parte de las responsabilidades de la casa para aliviar su carga. Pero mi segunda cuñada ya lo sabía. Temiendo que mi suegra me confiara más tareas, empezó a obligarse a levantarse cada día e informarse sobre los asuntos de la casa. Tanyu murmuró. ¿Qué sentido tiene? No nos importa ni un ápice esa autoridad. Mi antigua enfermera, Mama Lee, dijo. Es joven y orgullosa. Naturalmente no quiere ceder el control. Aunque esta rivalidad era entre cuñadas, e instigada únicamente por la segunda madame, yo la veía claramente. Esta era mi oportunidad. Así que, tras unos días de calma, me acerqué a mi suegra y le dije con suavidad, tengo una pequeña finca en las afueras de la capital. Es un lugar tranquilo y apartado. Me gustaría pasar allí un tiempo recitando sutras por mi difunto esposo, para reflexionar y encontrar la paz. Luego añadí con tacto. Esto también tranquilizará a mi segunda cuñada. Mi suegra, consciente de que me estaba alejando por culpa de la segunda señora, se sintió conmovida y a la vez apenada. No hay necesidad de eso, repetía. Sonreí y la tranquilicé. La armonía familiar es lo más importante para los Zhang. Viviré bien en la finca, comeré bien y descansaré bien. Por favor, no te preocupes por mí. Mi suegra, profundamente conmovida, me elogió una y otra vez. Eres tan gentil, sabia, atenta y amable. Por desgracia, mi hijo no tuvo la dicha de tener una esposa así. Ella me obsequió con joyas finas y telas lujosas, e instruyó personalmente a los sirvientes para que me escoltaran fuera de la ciudad con sumo cuidado. Y así, tras todas mis cuidadosas maniobras, finalmente logré una vida tranquila. Ese siempre había sido mi mayor anhelo. Ahora que estaba oficialmente casada, mi familia de origen ya no tenía autoridad sobre mí. Mientras permaneciera fiel a la memoria de Zhang San, la familia Zhang me protegería de por vida. En mi segundo día en la finca, dormí hasta el mediodía. Se acabaron las peleas con mi madre. Se acabaron los engaños con Feng Lanting. Se acabaron los saludos superficiales a la suegra. Se acabaron los juegos políticos con la segunda señora. Ahora solo necesitaba vivir bien, para mí. Para lograr este sueño, el primer requisito era la riqueza. El segundo, la seguridad. Cuando dejé la casa de los Zhang, mi suegra me había asignado 5 guardias. Contando a mis asistentes personales, tenía 10 personas en total. Aún así, no era suficiente. Le escribí a mi hermano y le pedí que me ayudara a encontrar otros 5 o 6 hombres leales y de confianza. Los recompensé generosamente y utilicé la influencia de las familias Zhang y Lang como herramienta de presión. Esto los mantuvo obedientes y disciplinados. A partir de ese momento viví los días más tranquilos y despreocupados de mi vida. Si quería comer algo, lo comía. Si quería beber algo, lo bebía. Las tierras de cultivo de la finca eran excelentes. Las verduras eran frescas y las frutas dulces.
De vez en cuando, los cazadores traían animales raros que no se encontraban en la capital. Ese día, Mama Lee me contó que un aldeano había cazado un ciervo y le había enviado venado de primera calidad. Era un manjar nutritivo. Mama Lee, una cocinera experta, preparó una gran olla de venado guisado con ginseng, raíz de angélica y castañas. El aroma se extendía kilómetros, haciendo babear incluso a los niños de la finca. El simple aroma me hizo devorar un tazón entero de arroz con tocino. Esa noche cené a la luz de la luna con Tan Yu y Mama Lee. Todos irradiaban tranquilidad y alegría. Esta vida, rica, ociosa, sin gobierno. No había mayor dicha. Justo entonces empezó a llover. En cuestión de segundos, se desató un aguacero. Después de cenar, Tan Yu informó que 5 o 6 hombres habían llegado a las puertas. Afirmaron que estaban de caza en las montañas, pero que la tormenta los había sorprendido y deseaban pasar la noche allí. Pregunté, ¿son hombres de bien? Si eran plebeyos, no había problema. Pero si parecían sospechosos, no los dejaríamos entrar. Tan Yu respondió. Por su vestimenta y los caballos que montaban, parecían pertenecer a la nobleza. Sin duda, no eran cazadores rudos. Eso me tranquilizó. Tan Yu se había criado en una familia noble. Tenía buen juicio. Se suele decir que es mejor casarse con la doncella de una familia noble que con la hija de una pobre. Es cierto. Además, tenía guardias de sobra en la finca. No había que preocuparse demasiado. Hay muchas habitaciones libres, dije. Ve a hacer los preparativos. Consideremos esto el comienzo de un buen vínculo kármico. Tan Yu asintió y se fue. Poco después, regresó con la mirada llena de emoción. Señorita, ese caballero me obsequió con un lingote de oro. Enarqué las cejas sorprendida. ¡Qué generoso! Bajo la luz de la lámpara, era efectivamente una barra de oro macizo. Al ver a Tan Yu sonreír de oreja a oreja, le dije en tono de broma, mírate. Escóndelo bien, no lo andes enseñando por ahí. Rió entre dientes. También les traje un plato de estofado de venado con ginseng y castañas. Es una noche fría, algo cálido y reconfortante es justo lo que necesitan. Bueno, pues. Un pequeño premio, y brilla como la luna. Le dije unas palabras a Mama Lee entre risas y luego me fui a dormir. A la mañana siguiente Tan Yu vino a informar. Se habían despertado en mitad de la noche. Muy educados. Tomarán el desayuno y se irán. Asentí. Perfecto. Al fin y al cabo soy viuda. Mejor no conocerlos. Pero justo cuando estaban a punto de irse, madre y Feng Lanting llegaron a la puerta. Había pasado más de un mes desde nuestro enfrentamiento en la residencia Zhang. Si venían ahora, sin duda no era para nada bueno. Toda la finca estaba bajo mi mando, nadie les dio la bienvenida. Mama Lee saludó a mi madre con frialdad y mecánicamente y luego alzó la voz para que todos la oyeran. Señorita, ¿sirvo el té? Casi me río. La anciana ya no se contenía. No hacía falta. Todo mi té era premium del Pozo del Dragón del Lago Oeste, carísimo. Dejar que lo bebieran sería un desperdicio. Un destello de furia cruzó el rostro de madre. Feng Lanting estalló. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu tía? Ni siquiera la miré. ¿Quieren algo? Si no, les sugiero que se vayan. Feng Lanting estalló. Lang Fen. Eres tan irrespetuoso. Vinimos hasta aquí para verte, ¿así es como tratas a tus invitados? Respondí secamente. ¿Qué es lo que quieres? No tengo tiempo para entretenerte. Todavía tengo orquídeas que cuidar, plantas delicadas, ya sabes. Lang Feng, gritó ella. Mi madre la sujetó y luego se volvió hacia mí con una sonrisa gélida. No tenía intención de entrometerme en tu vida. Pero ahora eres viuda. Está claro que los Zhang no te valoran. Si provocas algún escándalo, deshonrarás a la familia Lang. Añadió Feng Lanting con aire de suficiencia. Exactamente. Sinceramente no entendí de qué hablaban hasta que empezaron a divagar. Resulta que Song Zijiang no había estado volviendo a casa últimamente.
Cuando Feng Lanting le preguntó, se negó a responder. Discutieron. Incluso la abofeteó. Así que ahora, la tía y la sobrina creen que su repentino cambio de comportamiento debe estar relacionado con mi mudanza de la casa de los Tang. No creas que no sé que aún intentas retenerlo. Pero déjame decirte algo, deja de soñar. Eres viuda. La marqués Yun Yang jamás te aceptaría de vuelta. Su furia solo demostraba que su vida iba mal. Y eso me complacía bastante. Al ver que no decía nada, con mi media sonrisa que nunca se desvaneció del todo, mi madre finalmente espetó, júralo. Júralo que nunca lo volverás a ver. Si no lo haces, le contaré todo a tu suegra. Los Tang te echarán de casa. Que recurrieran a eso demuestra que realmente no tenían otra opción. La miré fijamente a los ojos y dije con calma, el compromiso con el marqués lo concertó mi abuela para mí. Cuando mi prima lo quiso, la dejaste aceptarlo. Por la carrera de mi padre, me casaste con Zhang San. Y a los 2 días de casarnos, me quedé viuda. Ahora, con mi segunda cuñada embarazada, me fui para evitar disputas por el poder en la casa. Lo he soportado todo. ¿Acaso no es suficiente? ¿Tengo que morir para que estés satisfecha? Mamá apretó los puños. No creas que decir todo eso me hará creerte. La interrumpí con voz cortante. Cuando era pequeña, fuiste tú quien me entregó a la abuela. No pudiste soportar perder a mi hermano, así que me diste a mí en su lugar, ¿verdad? Y ahora descargas todo tu resentimiento sobre mí. ¿Para qué? ¿Qué hice mal? Mi único error fue nacer de ti. Déjame ser claro, incluso la tierra tiene un límite de resistencia. Si me llevas al límite, tampoco te dejaré vivir en paz. Si llegamos a eso, moriremos juntos. Aunque tenga que comparecer ante los 10 reyes del infierno, mi conciencia estará tranquila. Mis palabras impactaron como un rayo. Tanto Feng Lanting como mi madre quedaron atónitas y en silencio. Respiré hondo. Para ser sincera, solo pretendía asustarlos. Pero parte de esa furia era real. Parece que aún no he logrado controlarme del todo. Con una sonrisa irónica, dije, Mamá Li, despide a los invitados. No quería ver sus caras ni un segundo más. Me di la vuelta y caminé directamente hacia el jardín trasero. Pero justo al salir del salón principal, vi a un hombre de pie allí. Vestido con túnicas negras. Poco más de 20 años. Complexión delgada. Hombros anchos. Cejas que se curvaban hacia las sienes. Al mirarlo me pareció increíblemente guapo. El hombre más impactante que había visto en mi vida. Ya lo había visto antes en mi vida anterior. Él fue la causa misma de mi ruina. El príncipe heredero de la dinastía actual, Wu Benjie. Así que... era él. Él era quien se había quedado a dormir. Por la expresión del rostro de Wu Benjie, era evidente que llevaba un rato afuera. Con todos los gritos que había en el salón, no era de extrañar que otros hubieran venido a presenciar el espectáculo. Al ver mi expresión sombría, se aclaró la garganta y dijo, solo he venido a agradecer a mi anfitrión. No esperaba invitados. Que el príncipe heredero presenciara una escena familiar tan desagradable fue realmente lamentable. Hice una ligera reverencia, sin humildad ni arrogancia. No hacía falta cortesía. Solo era un pequeño favor. Wu Benjie asintió levemente. Ya te hemos molestado bastante. Nos vamos ya. Justo cuando se giró para irse, grité, espera. Se dio la vuelta. ¿Tiene algo más que decir la señora? Pregunté en voz baja. ¿Podría esperar a que mi madre y mi prima se vayan? Si ven a un extraño entrando y saliendo, tergiversarán la verdad por completo. Comprendió de inmediato y asintió. Por supuesto. En el patio trasero preparé un té exquisito para Wu Benjie y sus asistentes. Aquí en las montañas era raro encontrar un hombre tan refinado. Merecía tanta cortesía. No decepcionó. Después de una taza, la elogió. Señora, su comida es excelente y este té también es excepcional. Aunque alejado del bullicio del mundo, este lugar transmite una calidez que rara vez se encuentra en otro lugar.
Me conmovieron sus palabras y respondí en voz baja, gracias. Como él dijo, aunque a los ojos de los demás me había desviado del camino, había caído en desgracia. En verdad, disfrutaba de esta vida. Intercambiamos algunas palabras informales. Wu Benjie era una persona culta y hablaba con gracia. Elegante pero nunca frívolo. El príncipe heredero gozaba de muy buena reputación en la corte. La mayoría lo consideraba un caballero excepcional, benévolo, filial y modesto. Desafortunadamente en tan solo 2 años sería acusado de traición, despojado de todo y condenado a no volver a levantarse jamás. Mientras me perdía en mis pensamientos, Wu Benjie preguntó de repente: ¿por qué te trata así tu madre? Si la pregunta hubiera venido de cualquier otra persona, habría pensado que solo estaban charlando. Pero lo que entendí de Wu Benjie fue enseguida. Ya había oído que no era del agrado de la emperatriz. En aquel entonces Song Zijian me había contado secretos de la realeza. La emperatriz casi muere al dar a luz a Wu Benjie. Después de eso nunca sintió verdadero cariño por él. Su afecto recaía en su segundo hijo, Wu Wendao. Ahora que lo pienso, las señales siempre estuvieron ahí. Wu Benjie era un príncipe heredero elogiado por su virtud, calma y conducta mesurada. ¿Por qué habría de arriesgarlo todo para rebelarse? El descubrimiento de talismanes y amuletos malditos en el Palacio del Este, junto con la conveniente presencia de testigos, probablemente fue orquestado por la propia emperatriz. La pista más reveladora. Tras la caída de Wu Benjie, Wu Wendao fue nombrado inmediatamente nuevo heredero. Ni él ni yo fuimos queridos por nuestras madres. Por un breve instante sentí una profunda compasión por él. Tras pensarlo un poco, decidí responderle con seriedad. Le conté la historia con sencillez. Aunque aún no comprendo del todo sus razones, hace tiempo que lo superé. Solo después de morir una vez aprendí a liberarme del peso en mi corazón. De otro modo, ¿quién en este mundo podría aceptar que su propia madre nunca lo amó? Wu Benjie guardó silencio un instante y luego dijo: la señora es, sin duda, una mujer de gran comprensión. Al ver que el cielo se oscurecía, se levantó e hizo una reverencia cortés. Si el destino lo permite, espero aprender de ti algún día. No me atrevería. Dicho esto, se fue con sus hombres a caballo. Mientras montaba, sentí el impulso de advertirle del desastre que le sobrevendría dentro de un año. Pero éramos desconocidos. Decir esas cosas ahora no me ganaría su confianza. Incluso podría traerme problemas. Mamá notó la mirada fija en mis ojos y se rió entre dientes. En todos mis años nunca había visto a un joven tan guapo. Me pregunto de qué familia será. Le devolví la sonrisa y cambié de tema. Poco después de que mi madre y Feng Lantin se marcharan, Song Zijian llegó a la puerta. Vestía de civil, iba acompañado de un solo asistente y pidió verme. Pero si accedía, solo confirmaría las calumnias de Feng Lantin. Así que ni siquiera abrí la puerta. Simplemente le pedí a Tan Yu que transmitiera un mensaje. Asuntos del pasado como nubes pasajeras, no hay necesidad de volver a sacarlos a relucir. Song Zijian se quedó afuera, negándose a irse. Permaneció allí un buen rato antes de finalmente ceder. Suspiré en silencio. Una viuda a las puertas. Chismes y escándalos azotaban la puerta. Era agotador. Mi buen humor, fruto de una libertad ganada con tanto esfuerzo, quedó completamente arruinado por estos visitantes indeseados. Aunque le había negado la entrada a Song Zijian, él persistió. Cada pocos días volvía a llamar a la puerta. Incluso deslizaba cartas por debajo de la puerta. Ni siquiera me molesté en abrir ninguna. Las tiré todas directamente al fuego. Si seguía molestándome, no dudaría en ordenar a los guardias que lo golpearan hasta casi matarlo. Y así, tras unos días de silencio, finalmente dejó de venir. Oí que el príncipe heredero le había asignado un puesto oficial. Lo enviaron a servir en la prefectura de Kuu. Wu Benjie fue una bendición para mí. Al mismo tiempo me enteré de que la finca contigua a la mía había cambiado de dueño. Aquí, en las afueras de la capital, donde incluso había una fuente termal cerca, la tierra no era barata. Quien compró esa propiedad no era una persona común y corriente, informó Mama Li. El otro día vi gente limpiando y haciendo reparaciones en la casa de al lado.
Hoy al parecer, ha llegado el dueño. Lo pensé un momento y luego pregunté. ¿Prepararon hoy el jabalí estofado en la cocina? Envíenles unos cuantos tazones de fruta fresca de regalo. Sin importar quiénes sean, es bueno mantener buenas relaciones. Mamali asintió. Lo entiendo, señora. Me ocuparé de ello enseguida. Pero cuando regresó, trajo un informe inesperado. El nuevo vecino se llama Wu Benjie. Incluso reconoció a varios de sus asistentes, jóvenes apuestos y honestos de antes. Dicen que el apellido del caballero es Wen, hijo de un rico comerciante de la capital. Pero, ¿qué clase de familia de comerciantes se comporta así? Seguramente debe ser de la clase imperial, ¿no? Claro que no revelé su identidad. Y desde luego no me hacía ilusiones pensando que había comprado la propiedad por mi culpa. Como príncipe heredero, tenía innumerables asuntos que gestionar. Probablemente compró esta finca para ir de caza, para evitar tener que buscar refugio como la última vez. Esa noche Wu Benjie vino personalmente a darle las gracias. El chef de la señora es excepcional. La comida de hoy estaba mejor que cualquier cosa que prepare en mi propia casa. ¿De verdad Mamali era mejor que los chefs del palacio? Seguro que exageraba. Sonreí. Aquí en las montañas simplemente disfrutamos de la frescura. ¿Cómo podría compararse con la gastronomía de la capital? Como fue tan amable, lo invité a quedarse a cenar. No dudó en aceptar. Como ya habíamos comido jabalí estofado al mediodía, la cena fue más ligera. Mamali cocinó carpa fresca, pescada por los niños del pueblo, y preparó una sopa de pescado blanca y cremosa. Añadió verduras de montaña, setas shiitake y pollo en rodajas finas para el estofado. Temiendo que el sabor fuera demasiado suave para Wu Benjie, le pedí que le preparara una salsa ligera de chile para mojar. Comió 3 tazones llenos de arroz. Me quedé atónita. Había oído que también comía bastante en el almuerzo. ¿Quién iba a pensar que un príncipe heredero pudiera comer así? Preocupada de que pudiera tener indigestión, le pedí rápidamente a Tanyu que preparara té de espino con azúcar de roca. Si acababa con dolor de estómago, sería un asunto serio. Después de un día entero comiendo y bebiendo en mi casa, Wu Benjie estaba claramente de buen humor. Dijo, nuestra conversación del otro día me dio mucho en qué pensar. Desde entonces lo he entendido mejor. Sabía que se refería a su relación con la emperatriz. Suspiré. En este mundo los lazos van y vienen, todos están destinados. Todos lo entendemos. Pero cuando se trata de tu propia madre, soltar se vuelve mucho más difícil. Justo cuando estábamos hablando, llegó la señora Li para informarnos. Según la madre de la segunda empleada doméstica, el gerente Li ha subido el alquiler al doble sin que nos demos cuenta. Si esto continúa, los inquilinos se verán obligados a vender a sus hijos. Al oír esto, la furia me invadió. Esta propiedad era la más valiosa que mi abuela me había dejado. Hacía tiempo que planeaba convertirla en el cimiento de mi vida. Cuando me casé con un miembro de la familia Zhang, le dije al administrador Li que solo cobraríamos 4 partes del alquiler durante los próximos 2 años. Incluso menos que las propiedades vecinas. Pero ahora se atreve a extorsionar a los inquilinos en secreto. ¿Acaso pensaba que yo era una simple viuda a la que tomar a la ligera? Le dije con desdén. Solo llora cuando ve el ataúd, ¿verdad? Mamali también estaba furiosa. Señora, no deje que esto quede impune. Si permitimos que gente como él actúe con impunidad, tu nombre quedará por los suelos. ¿Por qué no informar al hijo mayor? Él podría intervenir, o podríamos pedirle ayuda a la señora Zhang. La verdad es que como viuda que vive sola, no me correspondía enfrentarlo directamente. Pero pedir ayuda a mi hermano podría alertar a mi madre, quien sin duda causaría problemas. Acudir a la señora Zhang era una opción. Pero la segunda señora seguramente se burlaría de mí y tal vez no actuaría con sinceridad. Mientras lo meditaba, Wu Benjie intervino. Es un asunto tan insignificante, ¿por qué preocuparse? Déjamelo a mí. Rápidamente me opuse. No, ese es mi negocio, añadió Mamali. Esa gerente Li no es sencilla. Su cuñado es mayordomo de la residencia del segundo príncipe.
Aunque un mayordomo fuera solo un sirviente, su conexión con la realeza despertaba la desconfianza de los plebeyos. Pero Wu Benjie sonrió con calma. Ni siquiera el segundo príncipe puede justificar tal maldad, y mucho menos un mayordomo. Después de estas 2 deliciosas comidas, debo ofrecer algo a cambio. Luego se inclinó hacia su guardia y le susurró unas instrucciones. Los ojos del guardia se iluminaron. Asintió con vehemencia y se marchó de inmediato. Al ver que aún dudaba, Wu Benjie habló con dulzura. No te preocupes. Tengo mis métodos para castigarlo sin que se entere de que estoy involucrada. Naturalmente tenía esa capacidad. Pero aún así, no podía quitarme la inquietud del pecho. Como era de esperar, los hombres bajo el mando de Wu Benjie actuaron con rapidez y precisión. Al día siguiente aquel arrogante jefe de la aldea, Li Zontu, llegó cojeando para disculparse. No solo renunció obedientemente a su cargo, sino que incluso entregó el dinero que había malversado durante años. No tenía ni idea de qué había hecho Wu Benjie para que aquel hombre fuera tan sumiso. Tras su partida, incluso la señora Li quedó asombrada. El maestro Wen aparenta ser un erudito apacible, pero ¿quién se habría imaginado que sus subordinados fueran tan capaces? Me sentí profundamente agradecida. Después de pensarlo un rato, dije, preparémosle una pierna de cordero asada para el almuerzo, junto con pichón asado y huevos de codorniz. Envíalos como agradecimiento. No había otra forma de pagarle, así que tendría que conformarse con comida. Después de terminar la comida, Wu Benjie, como era de esperar, vino a expresar su agradecimiento. Le dije, en realidad, soy yo quien debería agradecerle que haya defendido la justicia. Él sonrió levemente. Después de toda la generosidad que he recibido de usted, tenía que corresponderle de alguna manera. Jamás imaginé que el heredero al trono fuera tan aficionado a la buena comida. Sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, le dije con generosidad, si disfruta de nuestra comida, es un honor. De ahora en adelante, sin importar lo que preparemos, le haremos una ración extra. Podía mantenerlo durante un año, eso sí me lo podía permitir. Wu Benjie parecía genuinamente complacida. La señora es, en efecto, amable y generosa. Intercambiamos algunas palabras más agradables. Entonces Wu Benjie dijo de repente, después de regresar a la capital la última vez, también me enteré un poco de tu situación. Ser tan joven y sin embargo vivir tan tranquilo aquí en el campo es algo inusual. Suspiré. Si esto hubiera ocurrido antes, la idea de enviudar tan joven, alejada del bullicio de la capital para vivir en una finca aislada, me habría parecido un exilio. Pero solo después de experimentar de verdad la vida en el camino al exilio, comprendí lo valiosa que era esa paz. Murmuré. Una vez que lo hayas pensado bien, se vuelve más fácil. Wu Benjie soltó una risa baja y decepcionada. Después de todo lo que tu madre te ha hecho, ¿aún puedes sonreír así? Al pensar en su situación, sentí el impulso de consolarlo. ¿Has oído hablar del duque Zhuang de Zhang, del periodo de primavera y otoño? Su madre casi muere al dar a luz. Por eso le guardaba un profundo resentimiento y solo amaba a su hermano menor, Gonsu-duan. Cuando el duque Zhuang ascendió al trono, su madre y Gonsu-duan se rebelaron. Tras sofocar la rebelión, mató a su hermano y le dijo a su madre, antes de que pudiera terminar, continuó Wu Benjie en voz baja, no nos volveremos a encontrar hasta que lleguemos a los manantiales amarillos. Exacto. Suspiré. No nos volveremos a ver hasta que lleguemos a Yeyou Springs. Para pronunciar tales palabras, alguien debía estar sumido en un profundo dolor. Una madre que deseaba acabar con la vida de su propio hijo, conspirando con su hermano para asesinarlo. Ni siquiera un soberano como el duque Zhuang podía encontrar la paz. Pero años después cambió de parecer, escuchó a sus ministros y construyó un túnel subterráneo. Así, y su madre pudieron reconciliarse sin volver a verse jamás. Miré directamente a los ojos de Wu Benjie y dije lentamente, nuestras madres nos dieron la vida. Pero eso no les da derecho a arrebatártelo. Si algún día ostentas el poder supremo, aunque tu madre no te quiera, no tendrá más remedio que fingir que sí. Eso fue todo lo que pude decir. Nada más. Wu Benjie guardó silencio un buen rato. Sus ojos parpadeaban, brillantes un instante, apagados al siguiente.
En los días siguientes, Wu Benjie solía venir a la finca a pasar unos días seguidos. Y cumplí mi promesa. Mientras yo tuviera un tazón de arroz, él siempre tendría una porción. Sabía perfectamente que, como viuda joven, no debía relacionarme con hombres que no fueran de mi familia. Pero aquella finca estaba aislada. Había pocos visitantes. Era solitario. Cada vez que Wu Benjie venía, el lugar cobraba vida. No solo yo, incluso Mama Li y Tanyu siempre estaban de muy buen humor. Así que dejé que las cosas pasaran. Cerré los ojos y dejé que sucedieran. Para proteger mi reputación, Wu Benjie siempre era discreto cuando me visitaba. Por suerte vivía cerca, lo que me facilitó pasar desapercibido. Un día, mientras cenábamos pescado frito, llegó de repente mi padre. Hacía años que no tenía una buena relación con mi madre, y la mía con mi padre no era mucho mejor. Su repentina aparición solo podía significar una cosa: tenía algo que deseaba. Le dije a Wu Benjie que disfrutara de la comida como quisiera. Luego salí sola a saludar a mi padre en el vestíbulo. Intercambió unas breves cortesías, y luego adoptó un tono severo. «Sigues siendo parte de la familia Zhang. Vivir aquí para siempre, ¿qué clase de comportamiento es ese? Deberías regresar y servirle como es debido a tu suegra». No discutí. «Regresaré para el año nuevo». Asintió satisfecho. Entonces llegó el verdadero motivo de su visita. Se acercaba el fin de año. Los funcionarios se desplazaban, presionando para conseguir puestos para el año siguiente. El superior de mi padre estaba a punto de ser ascendido. Él también quería ascender. Pero con varios competidores ambicionando el mismo puesto, sus probabilidades no eran buenas. Así que quiso pedirle ayuda a su suegro, el primer ministro Zhang. Como era de esperar, mi padre recordó entonces que tenía una hija. Le lancé una mirada gélida y dije secamente: «Si tengo oportunidad, hablaré con mi suegra». Mi padre añadió rápidamente: «Habla bien cuando regreses. Si me ascienden, tu vida en la casa Zhang será más cómoda». Dicho esto, se fue apresuradamente. De principio a fin, si vivía bien, si necesitaba algo, nunca me preguntó una sola palabra. Ese es mi padre. Cuando regresé al patio interior, mi apetito se había desvanecido. Wu Benjie frunció el ceño y dijo: «Más vale que no aceptes esto tan a la ligera». En efecto. Me obligaron a vivir con la familia Zhang como viuda, y ahora esperaban que les ayudara a conseguir un puesto oficial. «¡Qué descaro!», lo dije sin rodeos. «No tengo intención de ayudar. Después de todo lo que él y mi madre me han hecho, ya es generoso de mi parte no arrastrarlos conmigo». Wu Benjie habló con suavidad. «Con que lo entiendas bien en tu corazón, me basta». Bajé la mirada. Al fin y al cabo, no puedo complicarme la vida por culpa de esta gente. Tras un momento de silencio, levanté la mirada. Wu Benjie me observaba aturdido con algo parecido a la compasión en los ojos. En efecto, mi madre no me quiere, mi padre no me cuida, soy una criatura lastimosa. Pero claro, él no estaba mucho mejor. El día en que lo incriminaran y cayera en desgracia se acercaba. Durante el último medio año, aunque no éramos muy cercanos en el sentido convencional, nuestro vínculo se había profundizado y hacía tiempo que nos habíamos hecho amigos. No podía soportar ver a alguien como él sufrir un destino tan trágico. Así que dije de repente: «En realidad sé un poco de lectura de rostros. ¿Me permitirías echar un vistazo a tu destino para el próximo año?» Wu Benjie soltó una risita. «Adelante. Veamos qué puedes adivinar». Fingí examinarle el rostro con seriedad y luego le toqué la palma de la mano. Aunque Wu Benjie permaneció impasible, las puntas de sus orejas se enrojecieron. Nunca se había casado. El Palacio del Este no tenía concubinas. Se rumoreaba que era demasiado exigente, pero yo sabía la verdad. La emperatriz había descuidado su deber. Se negó a buscarle una pareja con influencia política. Suspiré para mis adentros y luego señalé una línea de la palma de la mano. Esta línea indica que el próximo año te enfrentarás a una gran calamidad, una que involucra la vida y la muerte. Aunque mi tono sonaba sereno, había una tensión subyacente en él. Creí que Wu Benjie lo percibió.
Se quedó paralizado, luego alzó la vista para encontrarse con la mía. Continué con calma. Debes tener cuidado con quienes te rodean. Algunos empleados de confianza podrían traicionarte. Si no lo descubres a tiempo, las consecuencias serán irreversibles. Wu Benjie retiró lentamente la mano. ¿Qué intentas decir?, pregunté directamente. Exactamente lo que dije. A juzgar por tus rasgos, eres claramente el hijo mayor legítimo, favorecido por tu padre, pero tu madre favorece a tus hermanos. Es muy posible que haya colocado a alguien cerca de ti para tenderte una trampa, acusarte de deslealtad, de traición. Si yo fuera tú, reevaluaría discretamente a todos en casa. No te dejes sorprender. Al decir esto, ya he dicho demasiado. Wu Benjie respiró hondo. Sus ojos estaban oscuros y llenos de incertidumbre. Con el paso de los años, ¿cómo pudo ignorar que la emperatriz no lo amaba? Pero siendo hijo, ¿cómo pudo sospechar siquiera de su propia madre? Pensé en las pruebas encontradas en su palacio en su vida anterior, los talismanes, los amuletos malditos. Debió de ser obra de la emperatriz, meticulosamente planeada y ejecutada en un solo golpe mortal. Si Wu Benjie pudiera reaccionar a tiempo con su inteligencia y destreza, tal vez podría escapar de ese destino. Y así se marchó visiblemente conmocionado. Esta vez estuvo ausente 2 meses enteros. No regresó hasta finales de año. Durante esas semanas, lo esperé con mucha ansiedad. Saber que estaba a salvo me bastaba. Al ver su rostro pálido y el aura de sangre derramada que lo envolvía, no me atrevía a hablar mucho. Simplemente me senté en silencio a su lado. Tras un largo rato, Wu Benjie por fin alzó la vista y preguntó en voz baja, ¿cuándo supo quién era yo? Esa historia que contó sobre el duque Zhuang de Zhang iba dirigida a mí. Asentí. Nos vimos una vez en la capital, pero Su Alteza no me reconoció. Wu Benjie preguntó cómo supo todo esto. Ya me lo imaginaba, así que respondí como había planeado. Me llegó en un sueño extraño, me conmovió profundamente, así que hablé. Por suerte no me presionó. Simplemente dijo en voz baja, de todas formas, gracias. Luego se marchó como una sombra al viento. Unos días después, me llegaron noticias de la capital. Decían que el segundo príncipe había muerto y que la emperatriz había enfermado. La noble consorte se había hecho cargo de los asuntos del palacio. Al parecer, Wu Benjie había descubierto la verdad y actuó primero para tomar la delantera. Bien. Eso era lo que yo quería ayudarle a hacer. Incluso si tu propia madre intentara quitarte la vida, eso no significaba que tuvieras que quedarte de brazos cruzados y dejar que sucediera. Ahora que estaba a salvo, por fin pude respirar tranquila. Y así, regresé a la finca Zhang justo a tiempo para Año Nuevo. Le regalé a mi suegra una copia manuscrita del Sutra del Diamante que había copiado personalmente en la finca, junto con diversas delicias locales. Sabiendo que había sufrido mucho, fue excepcionalmente amable y cariñosa conmigo. Mi segunda cuñada estaba a punto de dar a luz, pero seguía negándose a ceder el control de los asuntos domésticos. Mi suegra no quería presionarla, así que planeaba intervenir personalmente en el momento oportuno. Le sugerí que después de Año Nuevo regresaría a la finca. Eso sería lo mejor para todos. Entonces su suegra sutilmente sacó a colación otro asunto. ¿Considerarías adoptar un niño? Así tus días no se sentirían tan largos y solitarios. Adoptar un niño era inevitable. Siempre lo supe. Simplemente no esperaba que el tema saliera a la luz tan pronto. Lo pensé un momento y luego respondí. Mamá, ¿podrías darle a tu nuera un poco más de tiempo para que lo piense? Sonrió. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero con un hijo la gente tiene esperanza. Todavía eres joven y los años que quedan serán largos. No se equivocaba. Aunque ahora no era el mejor momento, no podía postergar la decisión por más de una década. Al fin y al cabo, yo sola no podía continuar con el linaje de Zhang San. Según mi suegra, lo ideal sería un chico de alguna de las ramas colaterales de la familia Zhang. Si no se encontraba a nadie adecuado, un niño huérfano también serviría. La verdad es que me inclinaba por esta última opción. Todos los hijos de la familia Zhang tenían padres vivos.
Eso solo traería complicaciones más adelante. De vuelta en la finca, Mamali me aconsejó, los niños adoptados son difíciles de criar con cariño. ¿Por qué no considerar a un niño de alguna de las ramas secundarias de tu familia, o incluso al hijo del joven maestro mayor? Pero las ramas secundarias de la familia Lang eran pocas. Mi hermano mayor solo tenía un hijo y una hija. ¿Cómo iba a pedirles a mi hermano y a su esposa que renunciaran a su hijo? En cuanto a mi familia materna, la familia Feng, tenían hijos de sobra. Pero no tenía el menor deseo de criar a nadie con el apellido Feng. Analicé mis opciones una y otra vez, pero no encontré una solución viable. Finalmente suspiré y bromeé. ¿No sería mejor tenerlo yo misma en vez de fingir que es adoptado? Era solo una broma. Pero Mamali se lo tomó en serio. La anciana, a pesar de su edad, se esforzó por contactar en secreto con traficantes y casamenteros de toda la capital. Y finalmente trajeron a un sirviente. Dijo que se parecía un poco a Zhang San. Cuando me lo presentaron, no supe si reír o llorar. Ya ni siquiera recordaba el aspecto de Zhang San. Mamá, ¿dónde encontraste a este hombre? Llévalo de vuelta inmediatamente. Si alguien descubre esto. Olvídense de la familia Zhang, ni siquiera la familia Lang lo toleraría. Eso significaría el fin de mi paz. Al comprender mis palabras, la señora Li pareció desanimada, pero finalmente despidió al hombre. Pero esa misma noche llegó de repente alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo, Wu Benjia. Tenía un semblante serio y no hablaba mucho. Supuse que estaba metido en asuntos delicados. Como de costumbre le preparé una cena suntuosa, e incluso le pedí a Tan Yu que abriera una jarra de vino añejo exquisito. Wu Benjia bebió mucho esa noche. Incluso cuando la luna estaba alta, todavía no estaba listo para irse. Esto no era propio de él. Siempre se había contenido, nunca se había quedado más tiempo del debido. Pero esta noche algo era diferente. Finalmente no pude resistirme a decir, parece que estás de buen humor esta noche, pero yo estoy muy cansado. Debo disculparme. Estaba acostumbrado a madrugar y a levantarme temprano. Sin embargo, Wu Benjia me miró fijamente y de repente dijo, tengo algo importante que decirte. Por favor, pide a todos que se retiren. Al ver su expresión seria, lo tomé en serio y ordené a Tan Yu y a los demás que salieran. Pero en cuanto la habitación se vació, Wu Benjia me agarró de la muñeca. Yu. Antes de que pudiera responder, me atrajo hacia él. Su aliento caliente rozaba mi rostro. Si quieres un hijo, dijo, ¿por qué no lo tienes conmigo? Me quedé allí, atónita y en silencio. ¿Cómo lo sabía? Pero aunque de verdad quisiera tomar prestada mi semilla, no podía tomar prestada la sangre imperial del príncipe heredero. Él interpretó mi silencio como un consentimiento y me abrazó con más fuerza por la cintura. Sus labios se posaron en los míos sin dudarlo. Su cuerpo ardía. Quizá fue el vino o la emoción. Nos besamos largamente, jadeando sin aliento. Luego su mano se deslizó por mi pecho, bajo mi bata. La frialdad de su tacto me devolvió la claridad. Levanté la mano y le di una bofetada no muy fuerte en la mejilla. Se quedó paralizado. Pero no retrocedió. En cambio, me agarró la muñeca y empezó a besarme el brazo. Me sentí como gelatina. Me alzó con facilidad en sus brazos y me susurró al oído, esta noche no me iré. Quizá fue la luz de la luna. Tal vez fue el vino. No rechacé a Wu Benjie. A la mañana siguiente, al despertar y mirarnos, ambos nos sentimos un poco avergonzados. Después de todo, era la primera vez para ambos. Ninguno de los dos creía en el amor fugaz. Pero el destino había jugado sus cartas, dando vueltas y vueltas hasta que las cosas se convirtieron en lo que fueron. Dudé un instante, luego lo vi claro. ¿Qué tenía de temer? Al fin y al cabo, era viuda. Si de verdad tenía un hijo, podría criarlo yo misma. Al final Zhang San, ese hombre muerto, solo se convertiría en un padrastro conveniente y de bajo costo. Wu Benjie llevaba tiempo sin aparecer. Nunca había revelado su identidad con claridad, y supuse que no hablaba en serio. Mucho mejor. Podía disfrutar de este romance por ahora y retirarme tranquilamente cuando llegara el momento.
Y así lo que empezó como amistad se fue convirtiendo gradualmente en amor. Wu Benjie, nuevo en el sabor de la pasión, quedó completamente enamorado. Visitaba la finca con frecuencia. Durante el día, bebíamos y hablábamos de poesía. Por la noche compartíamos la misma cama, dormíamos abrazados. Jugábamos bajo las aguas termales, entrelazados en la naturaleza bajo las estrellas. Tras soportar la tormenta de una vida pasada. Era mayor, más tranquila, pero había perdido gran parte de la pasión de la vida. Curiosamente fue este amor secreto y robado lo que me devolvió la vida. A medida que nuestro vínculo se profundizaba, Tanyu y Mama Li se sentían cada vez más incómodas. A menudo murmuraban advertencias. Señora, tenga cuidado. Si esto se descubre, el señor Wen podría sufrir mucho. Pero los Zhang y los Lang no te lo pondrán fácil. Siempre me reía de ello. Ahora que Wu Benjie había eliminado todos los obstáculos en la corte. Solo era superado por el emperador. Aunque nos descubrieran, él nunca sería el castigado. Sería yo. 2 meses después, llegaron a la corte enviados de los territorios occidentales. Wu Benjie fue el encargado de recibirlos. El enviado era lento y derrochador, paseando a diario a una princesa occidental por las calles. Se quedaron casi un mes antes de partir finalmente. Wu Benjie no podía separarse en 2. Así que cada 2 días enviaba una carta, expresando añoranza y tristeza. Cuando el enviado finalmente se marchó, vino a verme inmediatamente. Y se quedó 3 días y 3 noches seguidas. Apenas comimos. Incluso ahora al recordar esos 3 días, me sonrojo y siento un gran palpitar. Sabía que Wu Benjie me adoraba. Pero no sabía cuánto duraría ese cariño. Mejor disfrutarlo mientras durara. Un día, lo molesté. ¿Esa princesa occidental, acaso no era de una belleza sin igual? ¿Sentiste algo por ella? En aquel entonces corrían muchos rumores. La princesa occidental se había enamorado del príncipe heredero y quería seguir siendo su consorte. Wu Benjie se frotó la barbilla. Occidentales, nariz prominente, ojos hundidos. Se ve un poco rara. ¿No la has visto? Incluso tenía la nariz aguileña. Arqueé una ceja. ¿De verdad? Dicen que es muy guapa. Frunció el ceño. Yo no lo veo. Quizás cada uno tenga sus preferencias. A mí solo me gusta alguien como tú. Entonces, sin decir una palabra más, me atrajo hacia él y me dio un beso largo y apasionado. Después, su voz se suavizó. Lang Feng, las cosas en casa ya están arregladas. Mi padre quiere que me case pronto. ¿Estarías dispuesta a ser mi esposa? Lo miré fijamente. ¿Casarme contigo? Un leve rubor tiñó sus mejillas. Sí. Convertirse en mi princesa heredera. Me quedé atónita. Pero... soy la nuera de la familia Zhang. Wu Benjie restó importancia al asunto con un gesto. Ni siquiera has visto la cara de Zhang San. ¿Cómo podría contar eso? Respondí. Pero sigo siendo su esposa. Me apoyé suavemente en su pecho y le dije en voz baja. Si de verdad te importo, sigue visitándome así. No quiero arruinar tu futuro. Después de todo. Soy viuda. No soy tu igual. Su rostro se ensombreció. Eso siempre era una señal, estaba a punto de perder los estribos. Me apretó con fuerza y dijo con amargura, así que eso es todo. Simplemente no quieres renunciar a esta vida de libertad. Para ti, solo soy un capricho pasajero. ¿Verdad? Bajé la mirada. No. No lo tomé como un juego. Pero... de verdad que no quiero renunciar a la vida que tengo ahora. Wu Benjie me abrazó con fuerza. No puedes ser tan insensible. Me mordió el labio. El dolor me hizo apartarlo. ¿Eres un perro? Aún insatisfecho, se aferró a mí. Lo sé, tu vida antes estuvo llena de dificultades. Tu madre. Mejor no la menciones. Tu padre. Él no se merece ese título. Los dos estamos rotos. Pero te amaré como me amo a mí misma.
Me abrazó con más fuerza y susurró con solemnidad: he arreglado todo en casa. De ahora en adelante solo estaremos tú y yo. Vivamos como una pareja normal. Tú y yo, tú y yo. Nuestra pequeña y tranquila vida juntos. ¿Lo harás? Sus ojos rebosaban de anhelo, esperando un sí. Al no obtener respuesta, me abrazó aún más fuerte. Jamás te traicionaré. Por favor, no me traiciones tú tampoco. Sus palabras me traspasaron el corazón. En efecto, como él dijo. Su madre no lo quería. Mi madre no me quería. Éramos los únicos que realmente entendíamos el dolor del otro. Así sabríamos amar profundamente. Pero, ¿debería intentarlo de nuevo? Al ver mi vacilación, Wu Benjie insistió. Venía más a menudo que el leñador que traía leña. Siempre encontraba excusas para quedarse. Tan Yu y la señora Li, sin saber quién era en realidad, creían que quería casarse conmigo de verdad. Se alegraron por mí. Pero también le preocupaba cómo reaccionarían los Zhang y los Lang. Una tarde la señora Li llegó preocupada. Últimamente alguien ha estado merodeando fuera de la finca. Los guardias atraparon a un hombre, pero por más que lo interrogamos no dijo nada. Al día siguiente escapó del cobertizo. Mamá Li temía que quisieran hacernos daño. Pero me pareció extraño. Wu Benjie había dejado cerca a unos cuantos guardias de confianza. Guardaespaldas imperiales con buen ojo y oído. ¿Cómo pudieron pasar unos desconocidos sin que se dieran cuenta? Tras pensarlo un poco dije, probablemente no sea nada. Esa noche cuando llegó Wu Benjie le conté lo sucedido. Él solo sonrió. No te preocupes. Haré que alguien lo investigue. Al oírlo decir eso por fin pude estar tranquilo. Esa noche volvió a engatusarme con su ternura habitual. Lang Feng, pórtate bien, mi amor, dime que sí. Ya tengo esta edad y sigo siendo un soltero solitario. ¡Qué miserable! Las velas rojas lloraban cera y las cortinas de seda ondeaban inquietas. Me mimó con aún más fervor que antes, sin descansar ni un instante en toda la noche. Me dejó tan exhausta, como un pez fuera del agua, que lo único que podía hacer era jadear con los ojos muy abiertos. Déjame descansar un poco, por favor. Al día siguiente el sol ya estaba alto, pero yo aún no me había despertado. Pero justo afuera de la habitación que compartíamos Wu Benjie y yo, había llegado una multitud inesperada. Quien me despertó fue la voz de Feng Lantin. Señora Zhang, lo que ha hecho Lang Feng es una vergüenza solo para ella. Mi tía la educó bien desde niña, es culpa suya que se negara a aprender. Era claramente la voz de Feng Lantin. Luego se oyó la de mi suegra, la señora Zhang. Llegamos tan de repente, si al final no pasa nada, ¿no heriríamos eso los sentimientos de Lang Feng? Y después fue mi madre. Querida suegra, la evidencia es clara. Esa chica lleva mucho tiempo viéndose con un hombre en secreto. Ay, la eduqué mal. Todo esto es culpa mía. Les ruego que me perdonen. Hoy la llevaré de vuelta a casa y la mantendré apartada para que no vuelva a avergonzar a la sociedad. Mientras tanto oía a Tan Yu y a Mamá Li intentando intervenir. Pero parecía que les impedían el paso desde fuera. Entonces se oyó una voz masculina. Puede que no se trate de un malentendido después de todo. Yo también reconocí esa voz. Era Song Zijiang. Se estaba poniendo tan ruidoso que incluso Wu Benjie se despertó. Arqueó las cejas a punto de hablar, pero le tapé la boca con la mano. No digas ni una palabra. Sal por la ventana. Wu Benjie se encogió de hombros y señaló hacia la ventana. Ya había sombras vigilando afuera. Perfecto. Simplemente perfecto. Me habían tendido una trampa y ahora me iban a pillar con las manos en la masa. Le lancé una mirada fulminante a Wu Benjie. Lo arreglaremos luego. Me miró con inocencia, aunque sus manos volvieron a acariciar mi cintura. Gruñí y me levanté de la cama para vestirme. Si no salía ya, la gente de afuera estaba lista para tirar la puerta abajo. En cuanto abrí la puerta, Feng Lantin me miró con una mirada venenosa. Hermana, ¿qué hacías ahí dentro? Tardaste muchísimo en contestar. ¿Dónde está ese sinvergüenza?
Sácalo. Intentó entrar a la habitación a empujones. La ira y el viejo resentimiento me invadieron, y le di una fuerte bofetada. Tan fuerte que se tambaleó hacia un lado. Llevándose las manos a la mejilla, gritó. ¿Te atreves a pegarme? Grité. ¿Viniste a mi puerta a meter la cara? ¿No te está pidiendo a gritos una bofetada? Entonces me volví hacia mi madre. Mirándola fijamente a los ojos, pronuncié cada palabra. ¿Así que hasta aquí estás dispuesta a llegar? ¿Prefieres arruinar la reputación de la familia Lang solo para destruirme? ¿De verdad? Mi padre definitivamente no sabe nada de esto. Incluso si no lo ayudara, su conexión con la familia Zhang le haría ganarse el favor de la corte. Pero lo que estás haciendo ahora, me estás empujando deliberadamente a la ruina. ¿Qué te he hecho para merecer esto? Los ojos de mi madre ardían con una luz maníaca. Rechinó los dientes y escupió. Eres mi hija. Claro que te disciplinaré. Dejar que te descarríes así sería una verdadera vergüenza para nuestra familia. No tenía salvación. Solo mi suegra me miró con incredulidad. Lang Fen, dime que no es cierto. ¿De verdad has deshonrado así a la familia Zhang? Te he querido como a uno más de la familia, ¿cómo puedes mirarme así? Feng Lanting aprovechó el momento y gritó, déjenos entrar. Veremos quién es ese hombre. Se nota que lo conoces desde hace siglos, quizá incluso tengas un hijo. ¿Qué es, un leñador? ¿Un pescador? Seguro que no es un granjero, jaja. Se aferró a Song Zijiang y lloró. Marido, mira. Esta es la verdadera Lan Feng. Una mujer sin escrúpulos. ¿Qué tiene de bueno? Mira su verdadero rostro. Song Zijiang parecía confundido. Me miró con incertidumbre. No. Lang Feng no haría algo así. Me quedé en la puerta observando a la multitud, leyendo cada uno de sus rostros. Todos estaban aquí para verme caer. Bien. Que miren. Ya veremos quién es el verdadero payaso al final. Me hice a un lado e hice un gesto hacia la habitación. ¿Quieren saberlo? Vayan a verlo ustedes mismos. Entre esa multitud, Song Zijiang había pertenecido al círculo del príncipe heredero. Seguramente reconocería a Wu Benjia. Mi suegra, con su rango y su frecuente asistencia a banquetes de la corte, también había visto al príncipe heredero antes. Pero en cuanto a madre y Feng Lanting, no lo reconocerían. Feng Lanting fue el primero en irrumpir en la habitación. Se quedó paralizada. Su voz temblaba de incredulidad. Tía. Señora Zon, mire. Mira. Te dije que escondía a un hombre aquí. Mi madre se rió como una loca. Miserable muchacha, ¿eh? Esta vez te he atrapado. ¿Crees que puedes escapar de mí? Déjame decirte que jamás escaparás de mis garras en lo que te queda de vida. Pero la señora Zhang y Song Zijiang permanecieron paralizadas, con los ojos muy abiertos y empapadas en sudor frío. Feng Lanting agarró la manga de Song Zijiang y gritó. Es él. Ese hombre pálido. Es el amante de Lang Feng. Wu Benjie ya se había vuelto a vestir. Pero con la cama desordenada, cualquiera con 2 dedos de frente podría adivinar lo que había pasado. Ciérrate la boca, idiota. Dale una bofetada. Song Zijiang le dio un golpe en la cara a Feng Lanting. Mucho más fuerte, mucho más claro que la bofetada que le di antes. Se quedó allí atónita. La señora Zhang por fin lo entendió. Agarró a mi madre y salió furiosa sin decir nada más. Su madre la llamó. Suegros. ¿A dónde vas? Lo sorprendí con las manos en la masa. Debo hacer justicia para la familia Zhang. Pero la señora Zhang jamás había visto a alguien tan insensible. Se enfadó. No vi ni oí nada. Me voy a casa. Y no te atrevas a volver a buscarme. Dicho esto, subió a su carruaje y se marchó. Song Zijiang también se llevó a Feng Lanting a rastras paso a paso. Solo mi madre permanecía allí, firme en su lugar. Aunque testaruda, no era tonta. Ahora comprendía que la identidad de Wu Benjie no era ordinaria.
Su expresión se crispó como si deseara devorarme vivo. Me apoyé perezosamente en la puerta y dije, mamá, si aún quieres armar lío, trae a papá la próxima vez. Te estaré esperando. Wu Benjie se puso a mi lado y me tomó la mano con delicadeza. Luego se volvió hacia ella con una mirada gélida. Vete. Ahora. Abrió la boca para tomar represalias. Pero de repente apareció un escuadrón de guardias imperiales y la empujó directamente a su carruaje. Incluso mientras la arrastraban, aulló. Lang Fen. Niña inmoral. Deshonras a tus padres. Te mereces morir. Ya verás. Con todos los problemáticos fuera de aquí, era hora de ajustar cuentas. Empujé a Wu Benjie contra la pared y lo miré con frialdad. Así que... todo estaba planeado. Era imposible que esas personas se hubieran acercado siquiera a 100 pasos de la finca sin su permiso. ¿Y esos espías de antes? Obviamente fueron enviados por mi madre y Feng Lantin. Bien hecho, Wu Benjie. Me has ganado. Al ver que estaba realmente enfadado, Wu Benjie me abrazó rápidamente y maldijo. No tenía otra opción. No te imaginas cuánto te extrañé en la capital. Quería verte todos los días. Y en el fondo sí que estabas de acuerdo, ¿verdad? Sonrió descaradamente y me besó la mejilla. Lang Fen, simplemente no te diste cuenta. Necesitabas un empujón para decidirte. Fruncí el ceño. Bien. Ya tomé una decisión. No me casaré contigo. Wu Benjie se derrumbó emocionalmente. Lang Fen, me equivoqué. Por favor, solo esta vez. De verdad que fui demasiado impulsiva. No te preocupes, nadie se atreverá a decir ni una palabra. Solo lo hice porque quería justicia para ti. ¿No lo entiendes? Estuve enfurruñado 3 días enteros antes de perdonar a regañadientes a ese zorro astuto. Hombres. Criaturas completamente conspiradoras. Historia paralela. Después de ese día, la familia Zhang respondió rápidamente. Lo declararon públicamente. Cuando me casé con un miembro de la familia, ya era viuda y nunca había consumado el matrimonio. Durante el último año fui filial con mi suegra, amable con la familia política de mi hermana, de carácter tranquilo y conducta virtuosa. La señora Zhang me tenía mucho cariño, tenía la intención de adoptarme como hija y buscarme un matrimonio adecuado y noble. Así que volverme a casar con alguien de la familia Zhang con toda la dignidad del mundo. Verdaderamente digno de ser primer ministro. ¡Qué gesto tan limpio y elegante! Incluso Wu Benjie le debía una deuda de gratitud. Mi nombre corrió como la pólvora. Me convertí en el modelo de virtud y sabiduría para todas las hijas nobles de la capital. Y así sin más me convertí en princesa heredera, señora del Palacio del Este. Poco después de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada. Según la cronología, había ocurrido en la finca. Wu Benjie estaba rebosante de alegría, murmurando para sí mismo una y otra vez. Menos mal que me arriesgué. Si no hubiera dado ese paso. ¿Qué habría sido de nuestro hijo? Lo miré con los ojos en blanco sin decir palabra. Lo que haya que hacer se hará. En el peor de los casos, llevaré el apellido Zhang. Al oír esto, Wu Benjie montó en cólera y me castigó durante toda la noche. Después de convertirme en princesa heredera, Feng Lantin venía a diario al Palacio del Este a implorar mi perdón. Entre lágrimas decía: si no me perdonas, Song Zijiang me abandonará sin duda. Por favor, primo, no me guardes rencor. Me cegó la codicia, todo fue culpa mía. Fue mi tía, me obligó a hacerlo. Si no fuera por su insistencia, jamás me habría atrevido a tratarte así. Respondí con frialdad. Eres mi prima. Por muy deshonrosa que seas, la familia Marquis no te abandonará. A lo sumo, la dejarán languidecer. Claro, siempre te ha gustado arrebatarme lo que era mío. Y ahora vienes a mendigar a diario, ¿crees que también puedes robarte al príncipe heredero? Feng Lantin palideció. Yo no me atrevería. ¿Por qué dirías algo así? Pero lo vi, ella lo pensó. Wu Benjie pasaba por allí y lo oyó.
Aterrorizado, dio la orden de inmediato. Feng Lanting y sus perros jamás volvieron a pisar el Palacio del Este. Al ver el desprecio que sentía tanto por el príncipe heredero como por mí, incluso la casa del marqués de Yunyang empezó a despreciarla. Para demostrar su lealtad, Song Zijiang la puso bajo arresto domiciliario, prohibiéndole ver a nadie. La señora de la casa del marqués le dio entonces a Song Zijiang una nueva concubina predilecta, hija de un funcionario de quinto rango, despojando a Feng Lanting de todo su poder. Debido a mi conexión con el Palacio Oriental, mi padre se convirtió repentinamente en el futuro suegro imperial. Vino a presentar sus respetos imitando las artimañas de Song Zijiang, diciendo: «Sé que no te gusta tu madre, así que la he encerrado. De ahora en adelante la concubina Zhao se encargará de todo en la casa. Dile unas palabras amables al príncipe heredero. Haz lo posible por dar a luz a un heredero pronto». Jaja, ¿quién lo iba a decir? Yo que una vez no tenía ni la más mínima esperanza de llegar siquiera al segundo puesto, ahora estoy destinada a ascender tan alto. Lo miré con una sonrisa gélida. Ilusorio. Ya se lo había dicho a Wu Benjie. Jamás permitiré que este hombre ostente poder real. Un hombre capaz de abandonar a su propia hija por dinero, ¿cómo podría alguien confiarle el cuidado del pueblo? 5 años después el emperador falleció y yo me convertí en emperatriz. En el palacio finalmente conocí a la emperatriz viuda, la madre de Wu Benjie. Llevaba muchos años confinada en el Palacio de la Astucia, ahora anciana y demacrada. Cuando me vio, lloró largamente. Dijo que se arrepentía desde hacía mucho de sus actos pasados y me suplicó que la ayudara a reconciliarse con su hijo. Deseaba que se restableciera el vínculo entre madre e hijo. Regresé al Palacio Oriental y repetí sus palabras. Wu Benjie me abrazó con fuerza. Tenías razón desde el principio. Ahora que tenemos el poder supremo, aunque no me ame, tendrá que fingir que sí. Pero ya era demasiado tarde. 10 años después mi madre agonizaba y me pidió verme por última vez. Tras pensarlo un poco, acepté ir. Ya no tenía ese aire orgulloso y autoritario, solo era una anciana que esperaba la muerte. Cuando eras pequeño, te quise muchísimo. Ahora sé que no hiciste nada malo. Pero simplemente no podía dejarte ir. No pude. En esta vida fui yo quien te falló. Si hay otra vida, yo. Antes de que pudiera terminar, sus ojos se abrieron de par en par y exhaló su último suspiro. Al regresar al palacio, Wu Benjie me abrazó con fuerza. Ya había pasado todo. Asentí, apoyándome en su pecho. Contenerte me basta. Mientras estés aquí, todo el dolor de esta vida por fin termina. Wu Benjie sonrió dulcemente y susurró: no. Soy yo quien debe decirte, Lang Feng, que tenerte es una verdadera bendición. Como un tronco a la deriva en un río, por fin vi la luz en la orilla. Al contemplar aquella tierra desolada de tormentas y sombras, incluso todo el dolor se había transformado en belleza. El fin.